Hoy vamos a comenzar con vamos a finalizar más bien con una presentación focalizada a nivel un poco más técnico, en profundidad, sobre qué problemas hay en las instalaciones causados por los armónicos y qué soluciones deberemos llevar a cabo para corregirlas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a comenzar. Empezaremos primeramente con una base muy sencilla, ¿vale? Para entender básicamente qué son los armónicos, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de corrientes armónicas, para que os hagáis una imagen muy clara, estaríamos hablando de corrientes, ¿de acuerdo? Que son de una mayor frecuencia, es decir, de altas frecuencias, y que son de frecuencias múltiples enteras de la frecuencia fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos una red de 50 hercios, ¿de acuerdo? Y tenemos la corriente fundamental, que sería pues esta onda que podemos observar aquí, ¿no? Una onda senoidal pura. Si introducimos una corriente con una mayor frecuencia, como sería este caso, y entera, que sería 5 veces más rápida, como podemos ver, ¿no? Un semiperiodo de 50 hercios, tenemos 5 semiperiodos. Esto digamos que sería el quinto armónico, es 5 veces más rápido, es 5 veces la frecuencia fundamental, ¿de acuerdo? Sería una corriente que tiene una frecuencia de 250 Hz, ¿vale? Entonces, cuando introducimos esta corriente en nuestra red o en nuestra instalación, lo que sucede es que sobre la corriente fundamental acaba teniendo una distorsión, ¿de acuerdo? Esto es lo que entendemos normalmente cuando decimos que tenemos la red distorsionada debido a los armónicos, ¿no? En este caso hemos introducido el quinto armónico, pero armónicos hay múltiples, tantos como la corriente fundamental. Es decir, estaríamos hablando pues, de un tercer armónico, un cuarto armónico, hay un quinto armónico, un séptimo armónico, siempre quedan presentes los armónicos impares, ¿de acuerdo? Los pares se compensan entre sí. En este caso veríamos, por ejemplo, un séptimo armónico, que es 7 veces más rápido, 7 semiperiodos dentro de un semiperiodo, ¿de acuerdo? Y pues acabarías obteniendo una onda todavía, si cabe, más distorsionada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, los armónicos que son, pensad que son corrientes de alta frecuencia, que tienen una frecuencia múltiple entera de la fundamental, de los 50 o los 60 hercios de la red de la instalación, ¿de acuerdo? Una vez tenemos claro qué son la base de los armónicos, vamos a ver qué cargas los están generando. Pues principalmente son las cargas distorsionantes, o lo que se le dice las cargas no lineales, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de cargas son las no lineales? Pues todas aquellas que penséis que funcionan en corriente continua. ¿Por qué? Porque estas cargas, al conectarlas o al estar alimentadas en una red de corriente alterna y funcionar en corriente continua, necesitan de una conversión, ¿vale? Es decir, necesitan un convertidor de corriente alterna a corriente continua, ¿de acuerdo? En esta conversión es donde sucede esta distorsión de la onda de corriente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pensad en todas aquellas cargas que os podéis imaginar que tienen un funcionamiento en continuo, como ya sería, por ejemplo, pues un variador de frecuencia, todo tipo de cargas informáticas, la iluminación LED, es decir, cada vez más con el tema de la eficiencia, pensad que todas esas cargas que tienen electrónica en su interior para funcionar en corriente continua son cargas distorsionantes, ¿vale? Por lo tanto, hoy en día nos podemos pensar que en la gran mayoría de instalaciones casi todas las cargas son distorsionantes, ya ven, ¿de acuerdo? Entonces, identificado qué es los armónicos, identificado qué lo genera, vamos a ver un poquito más en detalle la tipología de los armónicos, ¿vale? Para poder entender qué efectos tendrán a posteriori, ¿de acuerdo? De forma muy visual, ¿vale? Me gusta siempre separarlo en 3 bloques, ¿no? 3 grandes bloques que son los armónicos de secuencia positiva, los de secuencia negativa y los de secuencia homopolar o secuencia cero, ¿vale? Ahora veremos un poco la diferencia de cada uno. Como podemos ver vectorialmente, ¿vale? El campo magnético de estos armónicos, pues bueno, están desfasados, el campo magnético de cada una de las fases armónicas está desfasado 120 grados, es decir, es igual que una instalación equilibrada de una carga equilibrada de nuestra instalación, ¿de acuerdo? A diferencia de los homopolares que veréis que no están en fase, ahí no están 120 grados separados entre sí, ¿de acuerdo? Y veremos que eso tiene un efecto, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver, los de secuencia positiva, digamos que son los que giran en el mismo sentido que el campo magnético de rotación de un motor, por ejemplo, ¿vale? Es decir, tenemos un motor eléctrico y está rotando en sentido opuesto a las agujas del reloj, pues los armónicos de secuencia directa estarían rotando en el mismo sentido de este campo magnético, ¿vale? Por lo tanto, veremos que lo único que hará será
pues, calentar ese motor debido al efecto Joule, porque incrementamos la corriente RMS, ¿vale? Es decir, todos los armónicos incrementan la corriente RMS, eso lo veremos, ¿vale? Luego tenemos los de secuencia negativa, que a diferencia, tal y como el propio nombre indica, ¿no? A diferencia de los de secuencia directa o secuencia positiva, giran en sentido inverso al campo magnético de un motor eléctrico, ¿no? Por lo tanto, ¿qué efecto secundario tiene este tipo de armónicos? Pues tiene el efecto de la desmagnetización del campo magnético del estator de un motor o de las bobinas del primario de un transformador de potencia. Es decir, lo que estamos haciendo es desmagnetizar. En el caso de un motor sería como frenarlo magnéticamente. Estamos frenando el eje, ¿vale? Por lo tanto, estamos teniendo una pérdida de par debido a estos armónicos, ¿vale? Como podéis ver, fijaos que para que tengáis una mnemotecnia sencilla, ¿no? El orden es secuencia positiva, negativa, homopolar y es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Por lo tanto, siempre podréis acordaros de la secuencia de los diferentes armónicos siguiendo este orden, ¿vale? Primero, segundo, tercero, pues sería positiva, negativa o polar, positiva, negativa o polar. Siempre seguiría este mismo orden, ¿de acuerdo? Y para que os hagáis una idea, ¿vale? Por ejemplo, el típico armónico, el más predominante en todas las instalaciones, sobre todo industriales, sería el quinto y el séptimo, ¿vale? ¿Por qué? Porque los variadores de esa frecuencia de 6 pulsos, que son los que están más presentes, siempre tienen el quinto armónico y el séptimo armónico. Es decir, si nos acordamos de 6 pulsos, el 6, pues el número anterior y el posterior, quinto y séptimo. No quiere decir que no tengan otros armónicos, pero estos son los predominantes, ¿de acuerdo? En un variador, por ejemplo, de 12 pulsos sería pues el onceavo y el treceavo, ¿de acuerdo? Serían los predominantes, ¿vale? Lo digo para que os hagáis un poco la idea. Por lo tanto, a nivel industrial, los armónicos de secuencia negativa serán bastante importantes, ¿vale? Y por último, tenemos los de secuencia homopolar, ¿vale? Que como podéis ver, vectorialmente están completamente en fase. ¿Qué quiere decir esto que están completamente en fase? Os voy a mostrarlo en la siguiente diapositiva, que creo que es mucho más sencillo y visual, ¿vale? Si hacemos la suma, esto digamos que es las corrientes que están circulando en modo temporal, ¿vale? O sea, en función del tiempo, cómo está circulando esta corriente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si nos fijamos en la fase RST, si hacemos una suma en cualquier momento del tiempo, como es un sistema completamente equilibrado, ¿vale? Si hacemos la suma de estos valores en cualquier momento del tiempo, la suma daría cero. ¿Por qué? Pues es precisamente por este caso, ¿no? Porque tenemos los vectores desfasados 120 grados y si tienen el mismo valor porque está equilibrado, pues la suma en cualquier momento daría cero, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede con los armónicos homopolares o los triplets, que son múltiples de 3? Pues como podéis ver en este caso, por ejemplo, este es el armónico tercero de cada una de estas fases, ¿vale? Si veis, tenemos 3 semiperiodos dentro de un semiperiodo, ¿no? Pues sería el armónico tercero de la fase R, armónico tercero de la fase S y el armónico tercero de la fase T. Si os fijáis, las ondas van completamente en fase. Por lo tanto, si hacemos una suma vectorial, ¿vale? La suma no da cero, ¿vale? Porque van completamente en el mismo punto. Es decir, la suma de esto sería, pues yo qué sé, 200, 200 y 200, pero tenemos 600 amperios en el conductor neutro. Este es el efecto secundario de tener corrientes homopolares en la instalación, ¿vale? Por lo tanto, todas aquellas corrientes que sean homopolares, si os fijáis, he dicho que los armónicos pares desaparecen de la instalación porque se compensan entre sí, ¿vale? Por lo tanto, todos los armónicos impares que sean múltiples de 3, es decir, el tercero, el noveno, el quinceavo, estos armónicos, ¿vale? Estarán provocando una circulación de corrientes por el conductor neutro. Aunque el sistema esté completamente equilibrado, ¿vale? Que tengáis el mismo consumo en todas las fases, por culpa del tercer armónico o los armónicos triplets, vais a tener corriente circulando por el conductor neutro, ¿vale? Y esto veremos que, bueno, pues tiene una serie de consecuencias, ¿vale? Entonces, ¿qué tipo de cargas están generando los armónicos homopolares? Porque si estamos teniendo un cerramiento por el conductor neutro, pues evidentemente serán las cargas monofásicas, que tienen una conexión entre fase y neutro, ¿vale? Y que sean distorsionantes, ¿vale? Por lo tanto, pensad, todas aquellas instalaciones que tengan cargas monofásicas distorsionantes tendrán corriente por el neutro. Por lo tanto, pues todas aquellas instalaciones típicas como instalaciones de servicios, pues sea hoteles y tal, tendrán mucha carga monofásica distorsionante, ¿vale? Por lo tanto, ya tenéis aquí una idea de qué tipo de instalaciones van a tener qué tipo de problemáticas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver en base a qué interpretamos los armónicos, porque evidentemente nosotros no vamos a coger una forma de onda y vamos a ver que está muy distorsionada, que tiene una forma muy rara y vamos a decir, uy, aquí hay un gran problema. No, siempre lo vamos a tener que llevar al dominio frecuencial, ¿vale? Es decir, aquí tenemos la fundamental, ¿vale? Que tiene un valor 100% y vemos que el quinto armónico tiene un 60%.
¿vale? Un 60% de la fundamental. Por lo tanto, si decimos que tenemos una fundamental de 100 amperios, significaría que tenemos 60 amperios del quinto armónico, por ejemplo, ¿vale? Esta será la forma de tratar los datos para poder interpretar cómo de grande es o cuál es la magnitud del problema en la instalación, ¿vale? Pero como ratio, como valor más representativo, que nos va a dar más información, ¿vale? Porque ya tenemos empíricamente valores establecidos como límites, serán las tasas de distorsión armónica en corriente y en tensión, ¿vale? ¿Cuál será el valor más representativo para que nosotros nos fijemos como límite? Siempre será la tasa de distorsión en tensión. Y os diré algunos valores de referencia para que tengáis una idea, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver qué es la tasa de distorsión armónica, ¿vale? Si os fijáis, tenemos la suma de armónicos, ¿vale? La suma de todos los armónicos, el tercer armónico, el quinto, el séptimo, el noveno, es la suma cuadrática de estos armónicos, la suma vectorial, ¿vale? Y la dividimos frente a la fundamental. ¿Qué queremos decir con esto? Por lo tanto, estamos hablando de cómo de grande es mi problema armónico frente a la fundamental. Es decir, si tengo un 30% de THD en corriente, significa que tengo un 30% de armónicos referente a la fundamental. Sobre todo, por ejemplo, ¿no? Una instalación con una fundamental de 100 amperios y tenemos un 30%, tenemos 30 amperios de corriente armónica, ¿vale? Eso para que entendáis, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de un ratio, una proporción de armónicos, ¿no? ¿Por qué os decía que el THD en tensión será el valor que nos fijaremos como valor de referencia, ¿no? Porque al final las cargas, sobre todo las cargas electrónicas y tal, que son las más, al final, influyentes debido a los armónicos, se ven bastante más afectadas debido a los cambios de tensión que no a una mayor circulación de corriente por la instalación. Es por ello que el THD en tensión se fija como valor límite establecido. Si nos hablamos de los estándares, por ejemplo, la IEEE 519, que es el típico referente americano que se utiliza ahora a nivel global, pues establece que el THD en tensión, por ejemplo, como límite de un 5%. ¿Por qué establecen un 5%? Pues debido a que empíricamente se ha observado de que las cargas están alimentadas a una instalación con un THD superior a un 5%, pues ya los problemas son incluso perceptibles. Por lo tanto, quedaos en vuestras retinas THD superior a un 5%, instalaciones con problemas sí o sí incluso perceptibles, ¿de acuerdo? Evidentemente, con valores de THD de tensión inferiores se van a tener problemas en esta instalación, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para que tengáis una referencia, las baterías de condensadores, ¿no? Que hay en todas las instalaciones para compensar la reactiva, con un THD en tensión superior a un 2% ya se debe de proteger con filtros de rechazo, ¿vale? Que lo veremos luego un poco más en detalle este concepto, ¿no? Pero que tengáis en cuenta, ¿no? Estos valorcitos para tener un poco la referencia cuando vayáis a una instalación, ¿vale? Entonces ya tenemos un poco la interpretación. Vamos a ver qué efectos tiene los armónicos sobre la instalación, ¿de acuerdo? El primero de los efectos es sobre los conductores. Este va a ser muy evidente, ¿no? Si nosotros lo que hacemos es sumar muchas más corrientes, ¿no? Hacer una suma armónica más la fundamental que va a circular por los conductores, ¿qué va a suceder? Pues va a incrementar la corriente RMS, por lo tanto, por efecto Joule, el conductor se va a sobrecalentar, va a tener una mayor temperatura. Si a lo mejor tenías una corriente admisible de 100 amperios en ese conductor y circulan 120, pues puede acabar incluso quemándose y tener una pérdida de aislamiento. ¿De acuerdo? Por lo tanto, efecto claro sobre los conductores. Añadido al incremento de RMS, tenemos el efecto pelicular. Es que a una corriente de mayor frecuencia, esta corriente, en vez de circular por toda la sección útil, acaba circulando por la periferia, por el perímetro del conductor, de la parte conductora, ¿vale? ¿Qué efecto tiene esto? Evidentemente, pues que si tienes corrientes armónicas, ¿no? Que son corrientes de alta frecuencia, a mayor frecuencia esta corriente circulará más por el perímetro. Por lo tanto, toda la parte de la sección blanca dejará de ser útil. Por lo tanto, al final, lo que hemos acabado teniendo como consecuencia es una menor sección útil del conductor, y si tú tenías unos 16 milímetros cuadrados de sección, pues a lo mejor acabas teniendo, por decir algo, 5 milímetros cuadrados, ¿no? A lo mejor no es suficiente y se acaba pudiendo quemar incluso el conductor, ¿de acuerdo? Otro de los efectos, y ese es el más conocido por todos los instaladores del mundo, es el efecto que tiene negativo sobre los condensadores. ¿Por qué? Porque podemos tener una instalación en la cual tenga una cierta distorsión, ¿de acuerdo? Y al conectar el condensador, observamos que hay una resonancia, es decir, hay una amplificación clara de los armónicos. ¿A qué es debido este efecto?
Pues debido a la naturaleza de un condensador, ¿de acuerdo? Un condensador tiene una impedancia, ¿vale? En función de la frecuencia de esa corriente de la instalación, ¿vale? Como podéis ver, es inversamente negativa frente a la frecuencia de la corriente que esté circulando por el condensador. ¿Qué quiere decir esto? Si estábamos diciendo en el inicio que los armónicos son corrientes de alta frecuencia, ¿vale? ¿Qué sucederá? Estamos hablando de que el condensador tiene una impedancia prácticamente nula frente a los armónicos. Por lo tanto, si tenemos instalación con armónicos y conectamos un condensador, ese condensador se va a convertir en un agujero negro, va a absorber todos los armónicos y los va a amplificar, los va a devolver de una mayor magnitud a la instalación. Por lo tanto, si el condensador está absorbiendo una corriente nominal superior, una corriente superior a la nominal, evidentemente va a incrementar la temperatura del condensador y evidentemente puede acabar incluso dañándose. Evidentemente se va a dañar prematuramente, ¿de acuerdo? Pero puede acabar dañándose en poco tiempo y esto es lo que estamos percibiendo actualmente en muchas instalaciones debido a la actualización de cargas, ¿no? Y la utilización de cargas más eficientes en las instalaciones con un parque de baterías de condensadores antiguos que no estaban protegidas frente a armónicos, ¿no? Otro efecto bastante habitual sobre las protecciones es el caso de que, oye, me saltan las protecciones magnetotérmicas y no sé a qué es debido, ¿no? Pues fijaos, un ejemplo claro, ¿no? Aquí es un caso concreto, ¿vale? De forma de onda debido a los armónicos, el cual se puede ver como, por ejemplo, con un 44% de THD en corriente, es decir, un 44% de proporción de armónicos frente a la fundamental, estamos incrementando la corriente de pico a pico. Pero ¿en cuánto la estamos incrementando? En un 200%. Estamos duplicando la corriente de pico a pico, ¿vale? ¿Qué puede suponer incrementar la corriente de pico a pico tan abruptamente? Pues que el interruptor magnetotérmico lo puede detectar como si fuera un cortocircuito, la parte magnética, ¿de acuerdo? Tienes una carga que tiene una conexión directa y tienes este tipo de forma de onda, puede detectar como un cortocircuito y saltar directamente como por protección de cortocircuito, ¿de acuerdo? Pero aparte tenemos un incremento de la corriente RMS, es decir, si tenían que circular 100 amperios, acaban circulando 110 amperios, ¿no? Un 110%. Por lo tanto, este incremento de RMS, depende cómo esté tarado o cómo esté seleccionado el interruptor, podría saltar la parte técnica, ¿de acuerdo? Y otro caso que no tengo puesto en esta diapositiva sería la protección diferencial. Un diferencial acaba saltando debido a fuga, ¿verdad? Una fuga que se está yendo a tierra. Como ya bien sabéis, todas las cargas no lineales tienen como unos elementos que se llaman los filtros MC para que no vaya todo el ruido a la red eléctrica y estos están fugando constantemente. Es decir, si ponéis un analizador en un bañador, veréis que está fugando a tierra unos ciertos milis, pues bueno, concretos en función del equipo, ¿no? Si tenemos muchos variadores y están colgando el mismo diferencial, pues el diferencial puede saltar por suma de fuga, ¿no? ¿Qué sucede cuando tenemos una red más distorsionada? Pues cuanto mayor sea la distorsión en tensión de esa red, ese diferencial, ese filtro de MC fugará una mayor cantidad de tierra. O sea, nos podíamos encontrar una instalación que nos saltaba a priori la protección diferencial y debido a que empeoremos la distorsión en la red, puede acabar fugando más a tierra los filtros de MC y haciendo saltar esa protección diferencial, ¿vale? Por lo tanto, tener eso en cuenta, ¿de acuerdo? Otro efecto bastante evidente sobre los motores eléctricos, como hemos comentado antes, estamos hablando de una pérdida de par, una pérdida de rendimiento, ¿no? Porque si estamos frenando magnéticamente ese eje, pues lo que vas a tener al final es un incremento de temperatura en el motor y al ser, digamos, un campo magnético dispar, ¿no? Un poco no equilibrado, pues tendremos vibraciones en el eje que acabarán teniendo un desgaste mecánico sobre los rodamientos, ¿de acuerdo? Sobre los transformadores tiene un poco el mismo efecto que un motor, porque al final se compone de los mismos elementos, ¿no? Y es la parte de chapa magnética y la parte conductora, ¿no? Sobre los conductores tenemos las pérdidas por efecto Joule, ¿vale? Que es evidente, R por I al cuadrado, y si incrementamos la I, ¿vale? Que son los armónicos, pues tenemos más calentamiento en los conductores, ¿no? Pero es que luego tenemos las pérdidas en el hierro, ¿vale? Las pérdidas en el hierro, sobre todo las de Foucault, son cuadráticas con la frecuencia, ¿vale? Por lo tanto, vamos a tener unas pérdidas de calentamiento en la chapa magnética debido a los armónicos, ¿vale? Que va a ser bastante notable. Por lo tanto, si teníamos un transformador de potencia, pues yo qué sé, que tenía 600 kVA, pues a lo mejor tendremos disponibles solo 550 o 500 kVA porque estamos sobrecalentando el transformador debido a consumo de armónicos, ¿de
acuerdo? Por lo tanto, si os queréis informar un poco más de esto, hablar con un fabricante de transformadores de potencia y le habláis del factor K, ¿no? El factor de desclasificación de estos transformadores debido al tema de los armónicos, ¿de acuerdo? Y finalmente, a nivel de defectos, comentar sobre los sistemas de control que tengamos en cualquier tipo de industria, ¿no? ¿Qué sucede? Pues ya sea por MCs o por distorsiones en la tensión, podemos tener problemas de errores de medición o de interferencias en las comunicaciones que nos hagan que el proceso productivo pues, se detenga o se dañen incluso las fuentes de alimentación de los equipos electrónicos, ¿vale? Por lo tanto, tener un poco en cuenta estos efectos y cuando los interpretéis o los veáis en instalaciones, pues bueno, que sepáis a qué puede ser debido, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver qué tipo de instalaciones son potenciales de tener este tipo de efectos o este tipo de problemáticas, ¿no? Pues básicamente serán las instalaciones que tengan este tipo de cargas, ¿vale? Y vamos a poner algunos ejemplos, ¿no? Pues máquinas de climatización. Pues máquinas de climatización tienen cualquier tipo de instalación hoy en día, ¿no? Pero pensar en aquellas instalaciones en las cuales tengan una climatización pues muy exhaustiva, ¿no? Pues como ya sea una instalación de un hospital, pues un centro comercial, pues instalaciones potentes, ¿no? Luego instalaciones con cámaras frigoríficas, ¿no? Pues ya sean supermercados, centros logísticos de alimentación, ¿no? Porque todo ese tipo de cargas van con valores de frecuencia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, son cargas no lineales que están distorsionando la red. Luego, sistemas de bombeo, pues todas las estaciones de bombeo, pues incluso industria o sistemas de automatización y control, ¿no? Como comentábamos, ¿no? Para cualquier proceso productivo serán propensos a tener tipos de problemáticas de este estilo, ¿no? Luego, por ejemplo, este es el caso que está yendo en mayor crecimiento. Pues son instalaciones con alta proporción de equipos de ofimática o iluminación LED, ¿vale? Ahora con el tema de la eficiencia, centros comerciales, hoteles, oficinas están con una gran proporción de cargas no lineales en su instalación, ¿vale? Y esto veréis que ha pasado de ser que las instalaciones de servicios tienen incluso más problemas que la propia industria heavy duty que teníamos anteriormente, que eran los únicos que percibían problemas de armónicos, ¿no? Evidentemente, los valores de frecuencia, ¿vale? Es la carga principal generadora de problemas que los podremos encontrar en industria o en todo este tipo de cargas que he estado mencionando anteriormente, o una carga que estamos viendo en crecimiento a la alza, ¿no? Que son los equipos de recarga de vehículo eléctrico.